Bueno, entonces yo les voy a exponer el tema de medicina nuclear y angiotomografía. Entonces, empezando por cardiología nuclear, el libro nos mencionaba que actualmente el uso de estas técnicas son para potenciar el proceso de toma de decisiones clínicas, tanto para mejorar los síntomas como los resultados clínicos o ambos. Entonces, los más frecuentes son la imagen de perfusión miocárdica mediante tomografía computarizada por emisión de fotón único o también conocida como SPECT. Entonces, cómo funciona este estudio es que al paciente se le va a inyectar un radiomarcador. Este radiomarcador, al pasar por el corazón, va a ser extraído por los miocitos y lo van a retener. El miocardio va a empezar a emitir fotones y la delta cámara, que es un componente de la máquina de SPECT, los va a captar, los va a convertir de info a datos digitales y los fotones van a colisionar en un cristal detector, el cual los va a absorber y los va a convertir. Los rayos gamma, no sé si dije delta, me confundo. Los rayos gamma emitidos los va a seleccionar un colimador y lo van a detectar como luz y señales eléctricas. Finalmente vamos a obtener múltiples cortes del órgano y con este estudio, que es la IPM, que les había dicho que es la imagen de perfusión miocárdica, se va a representar la distribución de la perfusión. Entonces aquí tenemos una imagen representativa de cómo van a ir chocando los fotones en los tubos fotomultiplicadores de la gamma cámara y cómo los va a captar. Entonces tenemos, para una reconstrucción en 3D, se van a necesitar múltiples imágenes en 2D desde distintos ángulos, de 180 grados a 360 grados, y después de esto todas las imágenes se van a juntar y se va a terminar reconstruyendo el órgano. Entonces, las imágenes con SPECT se van a observar en 3 ejes en las tomografías. En el eje corto, que va a ser un corte de tipo rosquilla, ahorita les enseño bien, y que va a ser tomado del apex a la base en el sentido contrario a las manecillas del reloj. El eje largo vertical, que son paralelos al eje largo del corazón y al eje largo del cuerpo, y el eje largo horizontal, que va a ser paralelo al eje largo del corazón, pero perpendicular a los cortes en el eje largo vertical. Eso está medio raro, pero ahorita en la imagen se va a ver mejor. Y bueno, la calidad de este estudio va a depender de distintos aspectos relacionados con el paciente, como su anatomía y que esté tranquilo también durante el estudio, el marcador que se utilice, que también les voy a hablar un poco de esto, y la calidad del tomógrafo también, pues hay tipos. Y al interpretar se deben tener en cuenta artefactos de movimiento, es lo que les decía, o por estructuras, como las mamas, la pared infravasal por el diafragma, que esto decía que era más común en hombres. Entonces, estos son los 3 cortes que les mencionaba. Aquí vemos por qué le dicen tipo rosquilla. Y bueno, está la parte anterior, inferior. Este de aquí sería el tabique y la pared lateral. El corte eje largo vertical, que aquí podemos ver cómo se ven. Y el eje largo horizontal. Lo que les digo a los pacientes es que se ve su imagen del corazón en forma de herradura, acostadita o parada, y la otra es en forma de anillo, y que se deben de realmente dibujar toda la herradura o todo el anillo. Y cuando esto no lo exista, como lo acabas de mencionar, existe problemas en la perfusión. Eso es el punto más importante del estudio. Adelante. Okay. Entonces, el libro nos mencionaba algo sobre el SPECT de alta velocidad, que bueno, es una diferencia, es como algo más nuevo al SPECT estándar. Y las ventajas que tiene es que tiene una mayor área de captura, porque no sé si vieron en la imagen pasada, los rayos que capta la gamma cámara solo son como en una dirección, y este capta como más superficie, por lo tanto va a tener más sensibilidad y va a tener una mayor eficacia de la captura.
Por lo tanto, no se va a necesitar como tomar tantas instantáneas y va a reducir los tiempos. Un estudio normal se supone tarda en promedio de unos 15 minutos y se puede reducir de 5 o 6 minutos. El aumento va a aumentar 2 veces la resolución espacial y va a haber una reducción del ruido en las imágenes. Así también como va a haber una mejora en la comodidad y satisfacción del paciente, por lo mismo de que no tiene que estar tanto tiempo en el aparato, e incluso se necesita una menor dosis de radiofármacos por la mayor sensibilidad, entonces también ayuda a que se exponga al paciente a menos radiación. Entonces, sobre los marcadores de perfusión, son 2 los que más se utilizan. El primero es el talio 201, el cual es un catión monovalente con propiedades biológicas similares a las del potasio. Y pues este nos va a ayudar para diferenciar el miocardio normal y isquémico cicatrizado. Más bien todo, solo que aquí estoy empezando a entender todavía. Este marcador se va a eliminar mucho más rápido en el miocardio normal que en el isquémico. A esto se le va a llamar lavado diferencial y tiene una semivida física de 73 horas, dura muchísimo. Y su fracción de extracción es del 85%. La fracción de extracción se refiere a el porcentaje que van a captar del marcador los miocitos la primera vez que pasen por el miocardio. Y aquí tenemos lo de su espectro de energía es subóptimo para las gamma cámara estándar. Y ahorita van a ver por qué esto es importante. El otro biomarcador es el tecnesio 99, el cual tiene una semivida física de 6 horas. Y son 2 los que se utilizan más, el sestamibi y la teburoxima. Ambos son compuestos catiónicos liposolubles que tienen una fracción de extracción del 60%, menor al talio, y estos se van a retener dentro de la mitocondria. Tienen una redistribución mínima, por lo que requiere de 2 inyecciones, o sea, casi no se absorbe bien, y su espectro de energía 40. Entonces, existían distintas técnicas, me parece era una donde se aplicaban 2 dosis, la primera dosis pequeña y la segunda grande. La segunda eran 2 dosis grandes y la tercera era el llamado protocolo dual, en el que se van a utilizar ambos biomarcadores y se van a aprovechar las propiedades favorables de ambos. ¿Por qué? Porque, como vimos, el tecnesio, cuando hablamos de que su espectro de energía es mayor, significa que va a tener una mayor sensibilidad y va a tener una mayor calidad la imagen. Y en cambio, me parece que el otro era bueno por su porcentaje de extracción. Sí. Ambos se complementan. Sí, hay 2 importantes puntos en ese sentido, Andrea, y uno es que se aprovecha la primera para hacerlo realmente en forma de reposo, en la toma de las imágenes, y la otra a través de incrementar la frecuencia cardíaca para ver precisamente la comparación en los 2 momentos, tanto en reposo como aumento del trabajo del corazón. Y entre los 2 se tienen que ver en relación a la formación de los anillos y de las cerraduras, y esa es la comparación final. Entonces, como nos decía el doctor, sobre la interpretación informe de la imagen, estas pueden ser evaluadas visualmente, pero obviamente va a ser algo más subjetivo. Entonces, actualmente existen programas que nos ayudan a realizar un análisis cuantitativo y a nosotros interpretar según las cantidades, o que es completamente automático. Los elementos a informar durante este estudio es la presencia y localización de los defectos de perfusión. Si los defectos en sobrecarga son reversibles durante el reposo, si el defecto de perfusión por sobrecarga es irreversible o fijo, y la extensión y gravedad de las anomalías. Y nos mencionaba que estas son independientes a los resultados clínicos. ¿Por qué? Porque
se comparaba a dos pacientes, que si tienes un paciente joven que te llega con sintomatología, pero sabes que no es un cuadro como clásico, porque es algo más común en personas ya de mayor edad, y le haces el estudio, pues a lo mejor no va a significar que tenga como mucha gravedad, sino que tiene más valor pronóstico. Muy bien. Y el SPECT normal en reposo nos va a enseñar una captación uniforme a lo largo de todo el miocardio ventricular izquierdo. El ventrículo derecho se va a observar menos porque su masa es mucho más pequeña y las aurículas no se van a visualizar. Y el aspecto de herradura que tienen los cortes en eje largo va a ser porque en las válvulas no hay captación. Y otra cosa normal que vamos a ver también es el afinamiento apical, que es el adelgazamiento a medida que vamos acercándonos a la punta del corazón. Y también mencionaba que algo normal podría ser una captación pulmonar leve. En el aspecto de esfuerzo no va a haber muchísima diferencia. Lo único que se mencionaba era que va a aumentar la captación cardíaca, sobre todo del ventrículo derecho, aunque va a seguir siendo menor que en el ventrículo izquierdo. Entonces, esta es un SPECT normal de esfuerzo y reposo. Si ven aquí nos enseña el tipo de corte que es y aquí dice si es la hilera donde está en esfuerzo o donde está en reposo, en los tres ejes. Hay nada más una anotación, Andrea, que es cuando no se puede hacer prueba de esfuerzo, precisamente este es el estudio que nos auxilia y nos ayuda a que pacientes que no pueden hacer prueba de esfuerzo en banda o en bicicleta ergométrica, entonces con medicamentos se hace como si fuese con esfuerzo. Los medicamentos nos hacen que aumente la frecuencia cardíaca, que es exactamente lo del esfuerzo, y se hacen la comparación en reposo y después del medicamento. Que ese es, por ejemplo, para un paciente que tiene amputación de una pierna, a este paciente es ideal este estudio de perfusión que en dos momentos se tiene que hacer, uno en reposo y otro con aumento de la frecuencia cardíaca con medicamentos. Sí. Para todos. Gracias, doctor. Entonces, en la interpretación del informe de la imagen de SPECT, se había comentado que podían ser evaluadas solamente visualmente, pero más subjetivo o un análisis cuantitativo completamente automático que se ayuda con un programa que tenga pues la computadora con la que estamos realizando el estudio. Y los elementos a informar, pues la presencia y localización de defectos de perfusión, si estos son reversibles durante el reposo, si es irreversible o fijo, y la extensión y gravedad de las anomalías. Entonces aquí tenemos que la extensión pues va a ser la cantidad de miocardio de territorio o territorio vascular normal y la gravedad va a ser la magnitud de reducción de la captación del marcador en una zona normal respecto a la normal. Un segundo. Carlos Estefan Jaubi, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Me Bien, escuchan? Carlos, una pregunta. Menciona 3 pacientes a los cuales, de acuerdo a lo que hemos revisado, 3 pacientes a los cuales te podrías indicar un estudio de perfusión miocárdica. Ok, a ver. 3 pacientes. ¿Me lo repite así exactamente, por favor, doctor? Tres pacientes de indicación de este estudio, del estudio de la perfusión miocárdica. 3 indicaciones para pacientes, pues. Y ya mencioné uno. Hablando de que mencionó la estenosis. No. Mencioné en un paciente que no se puede subir a la banda de esfuerzo y que porque tiene una amputación de una pierna y requiero verle su perfusión miocárdica, este es un estudio ideal. Caray. Otros 3
Am, ¿Será pacientes con enfermedades congénitas del desarrollo cardíaco? ¿Podría ser uno? Bueno, pero y lo que necesito ver es precisamente las coronarias, que ando buscando en un paciente con cardiopatía congénita. Ah, ok. Bueno, entonces un paciente con previo infarto. Bueno, ok, de acuerdo, un paciente con previo infarto, sí, que tanto desde el punto de vista pronóstico como terapéutico, ha tenido el paciente molestias retroesternales, ha tenido disnea, que es el sucedáneo de angina, como ya lo habíamos comentado, o tiene cansancio, fatiga fácil o datos de insuficiencia cardíaca muy leves que me hacen pensar que un infartado previamente pudiera tener en este momento una, una isquemia residual. Perfecto. ¿Otro más? Ok. Pues si ya vimos los que ya tuvieron el infarto, entonces también podrían ser los que tengan alto riesgo de infarto, o sea, por primera vez. Bueno, eso, ok, en aquellos pacientes a los cuales, pero no puedo subirlos a una prueba de esfuerzo, obviamente porque la angina inestable es la contraindicación de una prueba de esfuerzo, pero este sí es el estudio en un paciente que tiene un infarto agudo, puede ser un estudio complementario y que pudiera ser en un momento dado ideal para detectar, aunque hay otros estudios importantes, ¿de acuerdo? ¿Otro más? Eh, pues yo diría, si estamos hablando de riesgo, tal vez podríamos trabajar los pacientes con mm, predisposición a generar trombos por arritmias, por ejemplo, con una fibrilación auricular o flúter auricular, como Bueno, preventivo, por decirlo así. y que tú creas que tenga un problema de cardiopatía isquémica, Ah, porque ese es el punto más importante del estudio de la perfusión miocárdica dentro de una gama de hallazgos. El más importante es, y ya se los dije, es detectar viabilidad miocárdica. Eso quiere decir que estamos detectando que nos falta por hacer tratamiento y entonces esta es la puerta previa para hacerle un cateterismo que sería el estudio de oro para llegar a la conclusión de que está estenótica 1, una arteria. Muy bien. A ver, Alejandra Sandoval. Hola. Alejandra, una pregunta también. Cuando menos dos indicaciones de paciente, para pacientes que tú creas que es necesario hacerles estudio de perfusión del corazón. Este tipo de estudio. Aquellos que tuvieron algún estrechamiento en las coronarias, o sea, para ver si tiene algún estrechamiento. O sea, aquellos pacientes que ya tuvieron un infarto, Ah, ya lo habíamos comentado, sí. Alejandro. Otros Mm, dos, em, hay tantas patologías que implican que tienen posibilidades de tener cardiopatía isquémica, muchas patologías, ¿eh? Porque hay factores de riesgo, y en fin. aquellos que tienen coartación de la aorta. Bueno, pues en coartación de la aorta, o sea, en un paciente adulto para ver si las coronarias también están afectadas, se tiene que hacer un cateterismo porque ese es el protocolo. Pero bueno, otros Em, dos, aquellos que... mm, te voy a poner un ejemplo. Aquel paciente diabético que tiene, entre otras, problemas para caminar y que tiene arteriopatía periférica y que no lo puedo subir a una banda. O aquel que tiene aquel enfermedad que tiene... articular. Sí, sí, adelante. Ujú. Que tiene problemas o que tiene elevado el colesterol. No, no, pues ahí ¿No? sí es importante. No, Sí. los síntomas. Que tenga incapacidad para mover sus piernas, enfermedad Ah, articular crónica degenerativa con problemas de la movilidad
y que está teniendo molestias retroesternales y que yo tengo que descartar que tenga una cardiopatía isquémica, este puede ser un estudio ideal. En el neumópata crónico, que también eventualmente no lo puedo subir a la banda porque tiene disnea, y esta puede ser una indicación para tener elementos objetivos de saber si tiene o no también cardiopatía isquémica, Alejandra. Uno más. Pacientes con miocarditis. Bueno, pacientes con miocarditis que tienen insuficiencia cardíaca, aquellos pacientes con miocarditis como los estamos viendo ahora por COVID, hacen insuficiencia cardíaca de causa no explicada. ¿Por qué? Porque hacen una afección miopericárdica y la afección miopericárdica lo que produce son insuficiencia cardíaca, todos los signos y síntomas de la misma, pero en forma aguda y grave. Eventualmente pudiera ser una indicación que sí, de acuerdo. Adelante, Andrea. Gracias. Entonces, les había comentado ayer que este estudio se va a realizar como en pacientes que los que tengamos sospecha, pero tienes que saber también cómo interpretar, porque si tienes un paciente que a lo mejor no tuvo muchas alteraciones en el electrocardiograma o que está joven, este estudio nos va a servir más como un factor para predecir el riesgo que va a tener en un futuro o para iniciar el tratamiento de una forma como más temprana. Entonces, este es el esquema que les había dicho que se me había hecho muy gráfico, porque podemos ver los cortes, tal como Es los vemos en... el esquema polar, Andrea, de acuerdo, que implica Sí. precisamente la irrigación regional. Bien. Entonces, ya comparando con estas imágenes, podemos ver, por ejemplo, que en este eje corto en esfuerzo existe una zona fría en la zona inferolateral que podría corresponder pues a la arteria coronaria izquierda o a la arteria coronaria, no, a la circunfleja izquierda o a la arteria coronaria derecha. Y pues también vemos que pasa tanto en esfuerzo como en reposo y también en el eje largo horizontal y en el eje largo vertical. Entonces, creo que para la interpretación de este estudio, pues es importante saber la vascularización de las zonas y poder compararlo con el estudio. Igual aquí hay otra también de diferente extensión y pues vemos que es un defecto que se revierte un poco durante el reposo, pero pues que sigue habiendo como una falta de perfusión. Si ustedes ven, el anillo no se alcanza a ver completamente y es menos aún todavía en el esfuerzo. ¿Ven ahí el reposo, cómo está el anillo completamente? Y en arriba en el esfuerzo hay una disminución de eso amarillento, valga decirlo así. Y otros signos importantes en el análisis del SPECT, pues va a ser una cosa la captación pulmonar, que les había dicho que podía ser normal de forma leve, pero en personas que fuman mucho con enfermedades pulmonares subyacentes o en insuficiencia cardíaca congestiva, sí va a haber una mayor captación y esto se va a relacionar también con una isquemia miocárdica extensa. ¿Por qué pasa esto? Porque va a haber una elevación de las presiones auricular y pulmonar, lo cual va a reducir el tránsito pulmonar del marcador, se va a absorber por más tiempo y pues se va a iluminar la zona. Entonces, se supone que esto es, aunque no le hallo mucha forma, doctor, pero se supone que son los pulmones. Y otro signo va a ser la dilatación isquémica transitoria, en la cual el ventrículo cavidad izquierda se va a ver mayor durante el esfuerzo que en el reposo y se va a relacionar con una isquemia intensa y una disfunción sistólica postisquémica prolongada. Puede ser aquí la dilatación y se supone que también está un poco hipertrofiado el ventrículo izquierdo. Ay. Y aquí se ve también una disminución de la perfusión. Como que después
como que después del infarto hay una redistribución del flujo, valga así decirlo. Ok. Y bueno, las pruebas de imagen de perfusión miocárdica planas van a ser bidimensionales a comparación de lo que acabamos de ver, que pues era una reconstrucción en 3D. En estas solamente se van a obtener 3 imágenes bidimensionales en 3 proyecciones, anterior, oblicuo anterior izquierda y una más lateral. Esta solía realizarse antes, pero ahorita es la más común la que es tridimensional y se suele realizar más en personas que son claustrofóbicas o en personas que superan las restricciones de peso. También tiene una mayor simplicidad, solo lleva de 5 a 8 minutos, pero se va a ver más afectada por el movimiento, se van a solapar las regiones y pues se van a observar menos las zonas afectadas. También se necesita realizar una toma tanto en esfuerzo como en reposo. El estudio en sí dura como alrededor de 4 a 5 horas, hasta 6 horas, pero no es que el RU dure arriba de la máquina, no. Lo que pasa es que el proceso implica una toma en reposo y luego le ponen el medicamento y luego lo vuelven a subir, le ponen el medicamento otra vez para aumentar la frecuencia cardíaca y lo vuelven a comparar. Entonces, en total del proceso, aunque es breve el tiempo que está arriba de la banda, el proceso en general dura como 4 a 5 horas. Es lo que hay que explicarles a los pacientes. Que no se preocupen, Ok, que ese es el tiempo que está ya en objetivizado para hacer el estudio. y pasando a la ventriculografía o angiografía con radioisótopos, en esta lo que se va a hacer es que se van a utilizar marcadores y métodos de registro de datos. Pero en en vez de marcarse el miocardio con los biomarcadores, se van a marcar los eritrocitos. Entonces se va a inyectar el biomarcador, se va a ir con el flujo de sangre y esto nos va a permitir ver más lo que es la función ventricular junto con sus efectos de llenado, la fracción de eyección, el tamaño de las cavidades y pues todo lo que conlleva. Existen 2 técnicas, una que van a ser los radioisótopos en equilibrio, que se van a sincronizar con la onda R del electrocardiograma y se van a obtener imágenes de cada ciclo cardíaco durante 5 a 10 minutos. Y Y el de primer... sí, perdón. sí. En este estudio es como lo había comentado Alejandra o alguien de ustedes, valga, a ahondar sobre cardiopatías congénitas, porque va a seguir una vía. Si es del ventrículo derecho, tiene que ser precisamente el circuito menor. Pero si el circuito menor se brinca al circuito mayor, pues existe un cortocircuito intracoronal. Esta es la primera, la vista del radioisótopo de primer paso. Y esto es lo que diagnostica que existan cortocircuitos en cardiopatías congénitas, entre otras. Sí. El de primer paso, como dice el doctor, es para las cardiopatías congénitas, y pues este se va a realizar durante menos tiempo, me parece. Creo que nada más en lo que se pasa una vez el biomarcador y se va. Es rapidísimo. Sí. Y, también se le conoce como RBG, prueba de imagen de la reserva sanguínea. Y de este casi no encontré imágenes, entonces no sé si sea pues, como este o más como No, está bien, actualmente. no hay problema. Pero son realmente cuando las ve uno en la computadora que es tridimensional, al corazón lo podemos dar vuelta todo completamente para ver todas las caras. Y eso es lo bueno de este estudio, y además porque integra. Entonces nosotros queremos hacer un corte y lo hacemos así, o bien así. Y esos cortes los interpretamos y de acuerdo al mapa sabemos dónde existe alteraciones en la irrigación. Se mencionaba también que el uso que se le da con mayor frecuencia es para pacientes que tienen cáncer, porque se necesita como una buena fracción de eyección por los medicamentos que están ingiriendo por la quimioterapia.
Es uno, sí, exactamente, les comentaba de la semana pasada, creo, que recordar que todos los pacientes que tienen algún problema de neoplasias, los medicamentos, todos los tratamientos antineoplásicos, de alguna forma afectan a la miofibrilla. Unos en menos, unos en más. Pero es un estudio integral que se tiene que hacer a los pacientes que van a recibir quimioterapia, un estudio de ecocardiografía, o menos de ecocardiografía. Adelante. Ok. Bueno, les había puesto lo de cardioangiografía, pero me parece que era nada más angiotomografía. De todas formas, ¿explico esto? O... Sí, la angiotomografía. Ah, ok. Bueno, la única diferencia es que esta, pues se inserta un catéter para inyectar un medio de contraste directo en la zona que nos interesa y se toman radiografías para observar posibles afecciones. Aunque de esto va a hablar más acerca Paola, acerca Sí. del cateterismo. De acuerdo. Ese es el cateterismo. Ah, sí, aquí se ve. Y ahí se ve precisamente la inyección del medio de contraste que dibuja precisamente la aurícula derecha. Esta es la angiotomografía. Muy bien, adelante. Ok, entonces, sobre la angiotomografía, pues va a ser un estudio en el que también se va a inyectar un material de contraste y se va a utilizar el tomógrafo para producir imágenes detalladas de los vasos sanguíneos. En este, a comparación de otros estudios, se demostró una mayor precisión diagnóstica e incluso es una alternativa no invasiva para la angiografía coronaria. Entonces, como las arterias coronarias son muy tortuosas y no se van a alinear como en un solo plano, existe una técnica a la que se le conoce como reformateo multiplanar, en el que se van a combinar y nos van a permitir ver como una imagen integral. Este método va a ser útil para estudiar pues, los distintos vasos del cuerpo. Ahorita nos estamos enfocando más en lo coronario y pues se va a emplear para la búsqueda de estenosis, aneurismas, disecciones, otras alteraciones y también nos va a permitir evaluar las cavidades cardíacas, que aunque no se dibujan también como en otros estudios, pues por la anatomía de los vasos nos podemos dar una idea. Exactamente. Esto lo que evalúa la angiotomografía es precisamente la anatomía y las arterias coronarias. Y además hace un estudio integral de la fracción de eyección, de los volúmenes y de las masas. Con esto integramos precisamente cómo está funcionando el corazón casi globalmente. Pero además hay una cosa muy importante, detecta calcio. Sí. Y ese calcio que puede tener ahí la coronaria implica que es aterosclerosis. Dependiendo de las unidades de detección de ese calcio que están precisamente en la relación de ver la radioactividad del calcio, entonces se ve que son unidades Acton y que pueden ser muy altas y esta es una severa cardiopatía isquémica. Y esto sí es importante en la detección temprana de calcio en las coronarias y que esto nos hable, sin duda, de que hay un proceso de inflamación crónica que es la arteriosclerosis de las coronarias. Entonces, sobre la interpretación y el análisis de las imágenes, se va a poder sincronizar con el ciclo cardíaco o al desencadenante que estamos buscando en el electrocardiograma. La sincronización con el ciclo cardíaco va a poder ser retrospectiva, que pues vamos a observar todo el ciclo cardíaco, o prospectiva, que solo van a seleccionarse momentos concretos. Esto nos va a ayudar a disminuir la radiación y se escogen las fases telediastólica y telesistólica porque es cuando el corazón está un poco más quieto y se pueden disminuir los artefactos por movimiento. Entonces, se hizo muy interesante esto porque nos está enseñando las unidades de radiación a la que nos exponemos con los distintos estudios. Por ejemplo, en la radiografía de tórax habitual, pues un milisievert, y en la SPECT de las que le había hablado, pues sí está más alta porque es de 1075. En cambio, en la angiotomografía coronaria prospectiva, con modulación de la dosis, que son 64 cortes,
la exposición va a ser solo de 2 a 5 milisieverts. Entonces, las aplicaciones de este estudio. Uno, pues la definición de la anatomía cardíaca, que nos va a permitir observar anomalías congénitas, configuración de la vena pulmonar, si existen tumores o trombos o alguna anomalía coronaria. En pacientes con un síndrome de dolor torácico, con riesgo intermedio, electrocardiograma indeterminado o incapacidad para actividad física, pues vamos a poder ver si existe alguna afección y si es grave, severa, moderada. Así como en pacientes con electrocardiograma normal se puede descartar un síndrome coronario agudo, aunque no entiendo muy bien por qué le harías este estudio a un paciente que está normal. Pero bueno. Sí, aquí hay una consideración muy importante. Pacientes que tienen precisamente síndrome de dolor torácico de causa no conocida, nos descarta tres problemas graves detrás del tórax. Uno, la cardiopatía isquémica. Dos, tromboembolia pulmonar. Y tres, disección de la aorta. ¿Algo está pasando aquí con los compañeros que no ven? ¿O qué? ¿No ven la presentación? Dicen que el curso propedéutico día 2. Ah, caray. Sí, la presentación sí se ve, Andy. Ah, Son ok. otros, ¿verdad? Adelante. Entonces, ok. Y pues otra aplicación va a ser observar si existe alguna remodelación en los vasos, como cambios en la luz y paredes arteriales, o ver la naturaleza de las placas de ateroma, si son obstructivas o no, o si están calcificadas o no, que es lo que nos mencionaba el doctor. Entonces, aquí podemos ver una comparación de una angiotomografía a una angiografía convencional, y aquí se puede ver una calcificación. Ujú. Y sí, ya no puse nada de lo de calcio, pero sí existía como una puntuación sobre esto y sobre la gravedad. Eso nos lo da precisamente la computación y nos dice si son de 0, si no hay calcio es normal. Si es de 0 a 100 de acuerdo al marcador, es ligera. Si es de 101 a 400 es moderada. El hallazgo que determine la computadora. Y si es severo es de mayor de 400 unidades. Estas unidades las detecta el aparato. Y que así nos las da, Andrea. Okay. Sí. Y pues tiene algunas implicaciones pronósticas, que es evaluar el riesgo de pacientes con sospecha de enfermedad arterial, como su extensión, gravedad y localización, las composiciones de las placas, qué tanta carga de placas hay, si son de alto riesgo o no, y pues la remodelación, que es lo que les había dicho. Y pues esto ya prácticamente se los dije también. Y eso sería todo. Preguntas. Entonces podemos concluir. La tele de tórax la solicitamos cuando el estudio integral de los pacientes queremos saber cómo están el corazón. El corazón en relación al tórax y cómo está la vascularidad. Que eso sería básicamente una tele de tórax, que ya en este momento, como se ha comentado, y ya creo que nos lo mostró muy bien tanto Jimena como Devani, pero esto nos reafirma que este es un estudio complementario y que la serie cardíaca ya es muy difícil en este momento solicitarla porque existen otros elementos de ayuda diagnóstica, como sería el ecocardiograma, que nos demuestra y nos muestra precisamente cuál es la dimensión de las cavidades, el grosor de las paredes y cómo pasa el flujo a través de las válvulas. Y además, cómo es que se contrae el ventrículo en un momento dado, que esto es la integración y que es más allá que una imagen de la silueta cardíaca. Y en el estudio de perfusión miocárdica, el dato más importante es la detección
de miocardio viable para saber si necesitamos hacer otro examen más o nos falta tratamiento para que no tenga miocardio residual con lesiones. Y finalmente la angiotomografía es un estudio que también es complementario de los otros y que nos ayuda en un momento dado a descartar el punto más importante de este estudio, es que detecta el calcio. Y cuando detecta calcio es porque existe un proceso inflamatorio crónico que es la aterosclerosis, que ya lo revisaremos. Y la otra es que ve en forma integral la anatomía del corazón, la vasculatura del corazón, del mismo donde nacen las coronarias, y finalmente nos integra la masa del corazón y la fracción de eyección y los volúmenes, que sería también en forma integral. Y la otra que nos hace descartar en un momento dado a algún paciente que tuviera dolor retroesternal de causa no precisa, nos descarta 3 eventualidades agudas, que puede ser esta una pregunta de examen. Infarto del miocardio, tromboembolia pulmonar, disección de la aorta. Y bien, hola. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿el tecnesio 99 se puede administrar en personas con disfunción renal o embarazo? Sí, sí se puede hacer, pero con dosis más pequeñas. Y si tienes una pregunta muy importante. Todos aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal, se tiene que considerar el utilizar un medio de contraste con menos afección desde el punto de vista de la función renal. Y los existe, Fernando. Okay, entonces es cuestión de hacer una historia complementaria y decir, él tiene problemas renales, hay que utilizar un medio casi no yodado, hay que utilizar un medio que tenga menos afección para la función renal. No, si no, no se corre, Fernando, para no dañar más la función del riñón. Y sí, qué bueno que me haces esa pregunta, porque todos los medios de contraste de alguna forma también me involucran la función renal, pues ahí sí tienen que eliminar. Doctor, yo tengo otra duda. Adelante. ¿Qué tan frecuente es el estudio de gamografía aquí en Aguascalientes? ¿O en qué hospitales se Es un estudio muy realiza? importante. En Aguascalientes tenemos varios gamagramas. Hay mínimo 6 a 7 gamagramas. Y sí se hace en forma complementaria. Les decía, por ejemplo, un paciente que tiene dolor, claudicación intermitente, que no lo puedo subir a una banda para hacer una prueba de esfuerzo, y que ha tenido molestias retroesternales inespecíficas, este es ideal para subirlo al estudio de perfusión miocárdica. No, ok. Y el paciente que tiene, les decía, con problema neurológico, con problema pulmonar crónico, que es imposible subirlo a una banda, esta puede ser un estudio complementario, una herramienta complementaria para el diagnóstico integral. Ok, ¿y en qué hospitales de aquí de Aguascalientes Se lo hacen encontramos? en MAC, cardiológica, se hacen en el Hospital Hidalgo, se hacen en el hospital que está ahí ay, ya se me fue, el que está de la Avenida Universidad y Primer Anillo. ¿Star Médica? Star Médica, se me fue el tipo. Star Médica. Y se hace también en el Hospital Hidalgo, hay 2 aparatos en cardiológica, y aquí aquí en las Américas hacen, y aquí con el doctor Bayrán también. Ok. Hay varias máquinas. El estudio cuesta más o menos desde 7 a 10 mil pesos en Aguascalientes, pero en otros lugares cuesta más de 10 mil pesos. El ecocardiograma cuesta alrededor de 2 mil pesos y la prueba de esfuerzo
alrededor de 1,500 a 2,000 pesos. Preguntas más. Hay que prepararlos a los pacientes para hacer un estudio de perfusión miocárdica, decirles que van a perder toda la mañana y que pues que tienen que estar ahí acompañados siempre con una persona. Porque les digo, el protocolo dura más o menos unas 4 o 6 horas. Y si son varios a los que se les va a hacer el estudio, es una muestra muy pequeña que ahí de donde saca el radionúclido. Y esa muestra se tiene que acabar para todos los pacientes porque no se puede acumular y no se puede guardar. Se tiene que abrir un frasquito y todo acabarse es para 4 o 5 pacientes. ¿Preguntas?